importante, el proyecto sentido. Este tema tiene que ver con muchos aconteceres que estamos el día de hoy repitiendo y que tienen que ver con nuestro proyecto sentido. Nuestro proyecto sentido inicia mucho antes de nuestra concepción, 9 meses antes de nuestra concepción. Nuestros papás tuvieron un clima emocional y de alguna manera eso es previo a la concepción de nosotros. Una segunda parte es los 9 meses que vivimos en el vientre de mamá, y después los primeros meses de vida forman parte del proyecto sentido, además del nombre que nos es asignado con nuestro nacimiento. El creador de este proyecto sentido, el que descubrió todo este programa en el que entramos inconscientemente por parte de nuestra mamá y de nuestro papá, fue un francés que se llama Marc Frechet. La historia de Marc, cuando él va a nacer, todavía ni siquiera, cuando va a ser concebido, resulta que sus papás no quieren un hijo. Sus papás necesitan un hijo. La mamá de Marc tiene problemas de tipo legal, está de hecho en un proceso de juicio, y se le ocurre al papá proponerle a ella que por qué no tienen un hijo y se embarazan, o más bien por qué no se embaraza. Esto lo que haría es que tanto el juez como el jurado fueran más condescendientes con ella en este estado. Y así es como la mamá de Marc se embaraza y pues el juicio se lleva a cabo. Esto quiere decir, él es creado con ese plan, él vive una gestación enfocado en esto, y además vive 9 meses dentro de la cárcel. A lo largo de su vida se convierte en un terapeuta, y es un terapeuta muy efectivo que puede ayudar a las mujeres a salir de problemas emocionales y también físicos, en donde las mujeres viven encarceladas dentro de sí mismas, de tal manera que él es un liberador hacia las mujeres. Y así es como él se da cuenta del proyecto sentido. Todo lo que se crea tiene un sentido. Si este cuenco fue creado con una expectativa y para algo específico. Así es de que este cuenco fue creado para producir sonido. Si yo quisiera que este cuenco generara luz, estaría muy complicado. No fue creado para generar luz, fue creado para generar sonido. Así el proyecto sentido es un proyecto inconsciente de parte de nuestra mamá y nuestro papá, y nos da un rumbo en la vida. Es como si nos subimos a un barco, el cual fue direccionado por papá y por mamá, y nosotros vamos subidos en ese barco. Y a menos que hagamos un acto de conciencia y vayamos atrás en la historia, analicemos la historia y nos demos cuenta de todo ese ambiente que vivieron nuestros padres los 9 meses antes de nuestra concepción, durante nuestra concepción y nuestros primeros meses de vida, podremos clarificar cuál es ese proyecto sentido que hubo para nosotros. Y bueno, por supuesto hay proyectos muy bonitos donde las personas fueron creadas para vivir la alegría, la libertad, la paz, el amor, y para ser creativos y para generar cosas para esta humanidad. Pero hay proyectos de otro tipo en donde, por ejemplo, se le recomienda a la mujer que se embarace para salir de una depresión. ¿Qué puede haber de proyecto sentido para un bebé cuando viene como una responsabilidad de sacar a su mamá de la depresión? Aquí es momento de platicarles de una experiencia que tuve con un compañero querido en la formación de la terapia regresiva reconstructiva. Él es un marino mercante. Él vive el huracán Gilberto en alta mar, en el Golfo de México, y él platica que durante 4 días está lidiando con la muerte, literalmente, cuando sus compañeros de la tripulación se han vencido, cuando el mismo capitán le dice que ya no hay nada que hacer, y él sí sabe que sí se puede vivir en esas circunstancias. Él lo sabe porque cuando él tiene una experiencia de regresión al claustro materno, él revive todo su proceso de gestación de los 9 meses. Su papá era alcohólico y su papá golpeaba a su mamá. Así es de que él cada 8 días vivía el peligro de la muerte.
este símil de estar en el mar viviendo con el huracán y viviendo en el vientre con la amenaza de muerte, porque en alguna de las golpizas su papá se puede sobrepasar y su mamá puede abortar, y ese sería el fin de su vida. Así es de que este evento programante que se da en el vientre materno tiene un desencadenante cuando el huracán. El resultado de su experiencia en el huracán es que a partir de ahí él empieza a tener vitiligo, estas manchas blancas que se dan sin ninguna explicación médica. Simplemente la explicación que se da es una explicación de tipo emocional. Con el tiempo él descubre este símil de la experiencia del huracán con lo que él vivió en el claustro materno y se puede liberar de esa experiencia vivida incluso antes de nacer. Hay diferentes tipos de proyectos sentidos. Ya dijimos que hay unos muy bonitos, pero hay otros más densos y fuertes. Hay algunos en donde el proyecto sentido es de ser salvadores. Así es de que actuamos toda nuestra vida queriendo rescatar y salvar a los demás. Y esto nos hace estar volcados hacia afuera, queriendo ayudar y satisfacer a los demás. Esto lo que provoca es que difícilmente vamos a establecer una relación de pareja. No tenemos el tiempo cuando somos salvadores de establecer buenas relaciones de pareja. La pareja queda en un segundo término porque nuestro proyecto nos lleva a querer ayudar a los demás. Y primero está la ayuda y después todo lo demás. En este tipo de salvadores están bomberos, están terapeutas, están enfermeras, están médicos, está toda la gente que está abocada a ayudar a los demás. Otro tipo de proyecto abocado a ayudar a los demás es el de los héroes. El de los héroes, sí es muy claro los héroes, porque no conocemos a la pareja de Superman, ni a la pareja de Batman, ni a la pareja de la Mujer Maravilla. En los proyectos sentidos de héroes, en donde estamos también para ayudar y para servir y para rescatar a los demás, no tenemos tiempo de tener pareja. Así es de que vivimos una vida muy enfocada hacia la ayuda hacia los demás, pero poco sensible hacia uno mismo. De hecho, cuando somos un poco egoístas y pensamos en nosotros mismos, entramos en un conflicto existencial cuando tenemos este tipo de proyecto. Entramos en este conflicto existencial porque ya estoy dejando de ser útil para los demás y estoy siendo muy egoísta. No logramos un punto intermedio entre ser volcado a los demás y entre ser egoísta. El camino sano sería el camino del medio, pero en este tipo de proyectos no estamos abocados a la ayuda a los demás y difícilmente creamos el equilibrio preocupándonos u ocupándonos de nosotros mismos. Hay otro tipo de proyectos también que son pesados en la vida, como ser creado o pensado como el bastón de la familia. Y esto es los papás o las mamás que piensan que el último hijo o la última hija va a ser el que los va a acompañar hasta su muerte. ¿Y qué implicaciones tiene ese proyecto? Bueno, las implicaciones que tiene es que no van a lograr tampoco tener pareja y van a vivir como encarcelados, cuidando a mamá y a papá hasta que se mueran. Y luego entonces, cuando se mueran, podrán ser libres de redireccionar su barco, no antes. Hay otro tipo de proyecto también fuerte, que es el sustituto de papá o mamá. Cuando papá o mamá no tuvieron algún progenitor, o acaba de morir recientemente, murió joven, a veces se crean hijos o hijas que van a desempeñar el rol de padre o de madre. Y este rol también tiene sus implicaciones, porque este rol es un rol de reemplazo. Entonces va a ser gente con una energía muy paternalista, muy del cuidado de todos los demás, otra vez muy volcado hacia afuera. Y tienen esta imagen de ocuparse y de preocuparse. Y de hecho llegan a escuchar comentarios, pueden llegar a escuchar comentarios como: ay, te pareces a una buena mamá, eres como un papá muy amoroso. Pero la implicación de esto es que también difícilmente vamos a poder conectar con una energía más sexual y poder encontrar una pareja. Encontramos muchos hijos por el mundo, muchas hijas por el mundo, pero difícilmente podemos encontrar una pareja con la cual caminar en la vida. Esas son las implicaciones de seguir un proyecto sentido inconsciente y que definitivamente nos fue dictado o nos fue introyectado por papá y por mamá, incluso antes de nuestra concepción. Tenemos el caso de Steve Jobs para analizarlo. Steve es un hijo abandonado, tiene unos papás muy jóvenes y que no se pueden hacer responsables de él,
Y hay otra pareja que sí quiere tener un hijo, así es de que lo dan en adopción. Hasta ahí las cosas parecen como una historia muy similar. Donde hay una marca muy grande es que los papás de Steve, al tiempo después, bueno, de entrada no se quedan con él porque son jóvenes, y hay otra situación. El papá de Steve es de origen sirio y los papás de la mamá no lo quieren. Ese es otro factor que influye para que lo den en adopción. Pero resulta que al tiempo después los papás se rebelan y se casan, y además tienen una hija a la cual sí crían y la cual sí es reconocida. Estos papás nunca le llegan a reconocer a Steve la paternidad. Así es como él crece en este abandono de los papás biológicos que no lo llegan a reconocer. Y él vive con este abandono, con esta sensación de no tener una liga con papá y con mamá. Y bueno, esto tiene una afiliación muy directa con el páncreas. Steve Jobs tiene un cáncer de páncreas que es el que le llega a causar la muerte, y está relacionado directamente con problemas de filiación. Esta situación, que es una situación de origen, se repite. El trabajo de los niños abandonados es justamente esta sensación de abandono. Recordemos que él crea toda esta compañía de renombre mundial, y probablemente toda esta creación tiene que ver con la posibilidad de no ser abandonado. Si yo creo algo, difícilmente eso que yo creo va a ser un factor que me abandone. Sin embargo, se da. Él contrata a un director. Él, como dueño de la empresa, contrata a un director que 3 años después termina despidiéndolo de su propia compañía. Si nos damos cuenta, este aspecto del abandono está bien ligado a la injusticia, que otra vez abandono e injusticia están muy ligados al funcionamiento del páncreas. Así es de que aquí podemos ver cómo el proyecto sentido actúa de una manera emocional y de una manera biológica. Emocional porque recordemos que él vuelve a replicar la historia. Él tiene una pareja, procrea una hija a la cual no reconoce, sino muchos años después, ya que la niña pasó a la adolescencia tal vez, y después él genera un matrimonio donde procrea otra niña, la cual sí es reconocida y sí forma parte de su familia. Entonces aquí podemos ver con claridad cómo el proyecto sentido nos hace tomar ese barco y seguir replicando un patrón que está establecido de antes. Hablando un poco de mi proyecto sentido, yo soy el cuarto de 7 hijos. Cuando yo nací, mi mamá me lo dijo años después, o muchos años después, tuvo una hemorragia y de hecho esto le provocó una muerte clínica. Esto salió después de que yo hice muchos años de terapia y le cuestioné acerca de por qué yo tenía un sentimiento de soledad tan grande. Yo le cuestionaba si en algún momento me había querido dar en adopción, si me había encerrado en un ropero, si me había perdido en algún centro comercial. Y ella decía que nada había pasado conmigo, hasta que una vez se recordó que cuando yo nací ella había tenido esta muerte clínica y se había ido. Ella dice, vi una lucecita, dejé mi cuerpo, dejé el dolor y me empezaba a ir. Sin embargo, cuando a mí me habían dejado a un lado envuelto en una cobijita, entonces yo pegué de gritos y berrié, y entonces ella, volando por allá, tuvo un pensamiento, y el pensamiento fue mi hijo, y en ese momento regresó a su cuerpo. Sin embargo, la vivencia para mí durante muchos años fue una vivencia de soledad y de abandono. Yo era como muy desconfiado y difícilmente me vinculaba emocionalmente. Así es de que estas vivencias se continúan de manera inconsciente y uno las va viviendo. ¿Cómo es que podemos romper este proyecto sentido? Bueno, lo primero es darnos cuenta que cómo nuestro nombre actúa en este sentido, porque nos dieron un nombre. En mi caso es Sergio, y Sergio es el guardián, y de hecho yo actué, este proyecto es más de mi mamá, y yo fui el guardián de mis hermanos. Mi papá era un hombre alcohólico, violento, y cuando menos el recuerdo de una de mis hermanas es que yo era como su protector, yo era quien lo cuidaba,
y quien la protegía. Así es de que queda claro esta asignación de nombre que se me da. Pero ¿qué hacer para romper con este proyecto sentido y para tomar nuestro propio barco y tomar y definir nuestro rumbo? Bueno, necesitamos escribir en una carta. Lo primero es escribir en esta carta, bueno, en mi proyecto sentido yo me comprometí a, y escribir cuál fue ese compromiso que hicimos de manera inconsciente, y a continuación de esto, en la misma carta, escribir que renunciamos, dimitimos a este proyecto. Y como tercer punto, porque ahora queremos ser libres y definir nuestro rumbo y nuestra vida. Así es de que lleva estas 3 secciones: reconocer el proyecto sentido, la segunda es renunciar o dimitir a él, y la tercera es el por qué estoy queriendo dimitir a este proyecto. Y lo que se hace a continuación es imaginar que mi papá y mi mamá están presentes enfrente y leerles en voz alta esta carta. El leerlo en voz alta tiene un sentido de ponerlo afuera, exteriorizarlo y permitir que salga. Si lo hacemos de manera silenciosa o nada más lo leemos, se dice que se crea un bucle energético interno y eso no rompe con el proyecto. Hay que expresarlo de manera verbal, fuerte, e imaginar que está papá y mamá. Tampoco es recomendable leerle la carta físicamente a papá y a mamá. Ellos ya están en otro tiempo, en otro momento, y puede que ni nos entiendan qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos simbolizando con este acto. Así es de que ese es un trabajo más de nosotros. Esa es la manera de romper con este proyecto sentido. Cualquier duda que tengan sobre el tema que hemos visto el día de hoy de proyecto sentido, con mucho gusto me lo pueden consultar a través de mi página de internet o de Facebook. Les pido también que se suscriban a mi canal de YouTube, en donde iré subiendo más temas interesantes como el del día de hoy, y también les pido que le den like a mi página de Facebook. Que estén bien, sean felices, vivan en paz.